preparo todo esto. Amén. Sí, ahí. Vale. Gracias al Señor. Bueno. ¿Están felices? Bueno, eso significa que más o menos. Pero bueno, verdaderamente a veces es difícil estar felices, verdaderamente a veces es difícil alcanzar una felicidad plena. Amén. Si no decimos con mucha fuerza ese que estamos verdaderamente felices, es porque siempre tenemos cargas, siempre tenemos cosas en el camino que de alguna manera estorban nuestra felicidad. Amén. Lo único que te quiero hablar hoy, que va a llevar tu felicidad a plenitud, es que verdaderamente sepas priorizar. Amén. Mientras no sepas priorizar, siempre tu felicidad va a quedar limitada. De otra manera te tengo que decir que la palabra del Señor dice que aquel que quiera hallar su vida la perderá. ¿Sí? Y el que pierda su vida de alguna manera reflejándolo ante la gente que no conoce a Dios, el que pierda su vida por causa de mí, es decir, que entregue su vida por causa de Dios, que a veces hay cosas que Dios te manda a hacer. En algún momento de mi vida Dios me mandó a predicar cuando yo no tenía fuerzas para predicar. En algún momento Dios habló a mi corazón cosas que tenía que hablar al pueblo y no tenía ni las fuerzas ni tal vez la autoridad para hacerlo porque yo estaba pasando el proceso, ese mismo proceso. Entonces, de alguna manera, a veces es difícil ser obediente a Dios en cosas que tú dices, pero Padre, todavía yo no estoy al 100% para poder fluir o para poder direccionar al pueblo. Y Él me habló algo claro, que no soy yo el que hace que su pueblo se encamine, sino que es su presencia, es su poder y es su Santo Espíritu trayendo una transformación. Amén. Él es el que convence. Yo no te puedo venir a convencer de nada. Yo no te puedo convencer a ti, sino que que la presencia de Dios en tu vida por tu diario buscar hace que tu corazón y tus oídos estén más prestos para oírle. Amén. Amén. Estamos viviendo en un tiempo de desierto. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está siendo un poco sacudido, ¿sí? Pero este es el mejor tiempo para oír a Dios. ¿Por qué? Porque los desiertos es cuando te quebrantan, es cuando te dejan vacíos. Los desiertos son duros, ¿sí o no? Son duros. ¿Has vivido en algún desierto? No te digo que te hayas mudado al Sáhara, ¿sí? No digo que te hayas mudado a África para ver qué es un desierto. No, yo te hablo de esos desiertos de vida donde no estás a gusto con tu entorno, pero ni siquiera estás a gusto contigo mismo. Donde parece que lo tienes todo y no tienes nada. O tal vez no tienes muchas cosas de las que te harían falta. Amén. Pero no te estoy hablando de cosas materiales. Porque las cosas materiales jamás pueden suplir las interiores. Amén. La felicidad no se obtiene con cosas externas. La felicidad brota desde adentro. Amén. La fuerza brota desde adentro. La espiritualidad brota desde adentro. Yo no puedo meter cosas a mi vida para que me den más espiritualidad. Entre comillas. Porque, por ejemplo, yo he comido de palabra y como de palabra y cada vez que me voy instruyendo más en la historia, en la arqueología, mi fe se fortalece. Amén. Porque veo que todo lo que habla el mundo antiguo que se está descubriendo hace unos siglos atrás, amén, hablan de mi fe, hablan de lo que he creído, entonces me puedo fortalecer en Dios. Amén. Pero tu fe tiene que primeramente, para poder crecer, ¿sí?, brotar desde adentro. Todos tenemos una pequeña dosis. Amén. Y la hago crecer. ¿Cómo hago crecer el amor? Teniendo, ¿sí?, contacto con aquel que digo amar. Amén. Pasando tiempo, dedicándole lo mejor de mí. Amén. El amor es eso, darle al otro lo mejor de mí. Intentar de alguna manera no suplir lo que a él le falta. No, porque jamás, si tú estás vacío, no hay persona que te pueda llenar. Amén. El único que puede llenarnos y completarnos somos nosotros con Dios.
con Cristo Jesús. Amén. Una persona vacía va a intentar que la sociedad lo llene, pero jamás va a llenarlo, ni los vicios, ni la gente. No, es una cosa que jamás va a pasar. Primeramente tienes que estar lleno tú y estar completo tú para tú de alguna manera poder encajar con otra persona completa. Amén. El error es que nosotros, estando vacíos, queremos completarnos con personas o con cosas. Entonces en esta hora tengo que hacerte entender de que la felicidad, la prosperidad y las bendiciones brotan desde nuestro interior. Amén. Porque Dios dejó en nuestro interior la clave. ¿Sí? Hace años hablé de que nosotros tenemos que operar en todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas, pastor? La fuerza espiritual, la fuerza natural, ¿sí? O biológica, pero también la fuerza del alma, ¿sí? En tus emociones. En esas tres fuerzas tenemos que operar. Pero la fuerza que verdaderamente me hace más invencible es la fuerza espiritual, la fuerza que viene desde adentro, viene desde Dios. Amén. Donde te hace avanzar cuando el mundo está caído, donde te levantas cuando tú te querías dar por vencido. Hay algo que te empuja y que te hace fortalecer y te hace seguir. Amén. No sé si lo has sentido alguna vez en tu vida, yo lo he sentido en varios desiertos de mi vida. ¿Sí? Cuando he querido tirar la toalla, cuando he querido quedarme a mitad de camino, esa fuerza no me deja quedarme postrado, sino que esa fuerza me ayuda a avanzar, a seguir, aun cuando mis ojos no ven nada, aun cuando mi corazón dentro de lo que cabe me quiere jugar malas pasadas. Amén. Entonces, hoy es tiempo de prioridad. Hoy es tiempo de prioridad. De aprender a tener un orden de prioridad. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6, verso 33. Y mientras los van buscando, cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Sí, Mateo 6:33 dice, más buscad únicamente, solamente. No, ¿cómo dice? Más buscad, ¿qué dice? Primeramente. No dice únicamente ni solamente. Dice buscad primeramente. Decí conmigo orden. Di conmigo orden. No dice solamente, he conocido pastores que dicen, no, yo predico la palabra de Dios, me paso 7 horas buscando la palabra de Dios y Dios va a suplir mi casa. Amén. He conocido gente así. No, si yo busco a Dios y adoro a Dios, Dios tiene que suplir mi casa, me tiene que dar una buena finanza, me tiene que dar economía, porque verdaderamente yo busco a Dios. Amén. Ahora decí conmigo. No dice únicamente, no dice solamente, dice primeramente. El orden de nosotros ha sido buscar primeramente lo material y cuando yo esté bendecido, cuando ya esté satisfecho, cuando sea una persona completa, voy a buscar a Dios porque ahora sí puedo servir a Dios. Amén. Y eso está incorrecto. Porque ¿quién te puede enseñar el camino correcto? Si la única vara de medir recta es Cristo Jesús. La única. Porque todos hemos tenido torceduras en nuestra vida. Todos de alguna manera nos hemos desviado. En algún aspecto de nuestra vida nos hemos desviado. Entonces la única forma en que yo pueda medir si algo está recto, sí, los que saben construir con metales, sí, los que han construido con metales, los que hemos trabajado en edificar cosas, ¿sí? O en construir cosas, ¿sí? Yo creo que los muchachos aquí saben construir en metales. Y si tú no tienes nada recto, no puedes comparar a ver si lo que estás edificando está torcido. ¿Amén? Porque si empiezas a edificar con algo que parece recto, pero no está recto, toda la edificación queda inclinada, torcida. Amén. Nuestra vara de medir es Cristo Jesús. Con el que te tienes que comparar es con Cristo Jesús.
No hay hombre que sea perfecto, todos tenemos que ser perfeccionados. Amén. En mayor o en menor medida, todos tenemos un trato con Dios. Amén. Por eso jamás dejes de ver, de poner tu mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el orden de prioridad que va a hacer que nuestros caminos sean enderezados. Amén. El orden de prioridad en tu vida va a determinar, ¿sabes qué? Tu bendición y tu productividad. ¿Eres productivo? ¿Eres productivo a lo largo del día? Te vas a la cama diciendo, wow, he hecho todo lo que tenía que hacer y más. ¿Sí? O no te dan las horas del día para verdaderamente satisfacer las necesidades de las labores del día, más lo que tú anhelas como persona hacer. Amén. Si es así, es que no tienes un orden. Y para verdaderamente ser productivo y fructífero en cada día, te estoy hablando de cada día, no solamente de tu vida, porque cada día es una vida. Cada día forja tu vida. Cada día es un espacio de tiempo que no vas a volver a recuperar. Y lo que no hagas hoy y lo que no hagas mañana, ¿sí? Cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, más te va a costar. Amén. Entonces, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque de nada vale buscar el reino de Dios si su justicia no está en mí. Amén. Si yo no me vuelvo alguien justo, si yo no me vuelvo alguien honesto, si yo no me vuelvo una persona cada día mejor amigo, mejor padre, ¿sí? Mejor marido, de verdad, no tiene sentido. Porque somos personas que hablan bonito, pero que en nuestro interior no ha cambiado nada. ¿Sí? Que caminamos con fachadas, con caretas. Podés engañar a la humanidad, pero Dios no es engañado. Dios no hace acepción de personas, jamás. Pero sí de corazones. Lo que hay en tu corazón va a determinar la bendición que va a venir sobre tu vida. ¿Qué hay en tu corazón? Porque donde verdaderamente dispones tu corazón o guardas tu corazón o tienes tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas más? Amén. La mayoría desea unas finanzas enormes. La mayoría hoy, como sociedad, como humanos, desea tener una cuenta bancaria impresionante. ¿Para qué? Para comprarse cosas lujosas. ¿Para qué? Para que cuando te vayas al infierno o al cielo, o cuando dejes la tierra, cuando dejes este estuche, ¿sí? Te lo metan todo en el ataúd y veas que no te lo puedes llevar. Estamos mirando qué alcanzar o cómo alcanzar, sin entender que la fuente de prosperidad, el que prospera es Dios. Y no te digo que vas a tener una cuenta bancaria resplandeciente, más gorda que otros. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el que prospera es Dios. Y la prosperidad viene desde adentro, desde sentirte pleno. Alguien dijo una vez que rico es el que menos necesita. No es el que más tiene. Porque si miras a los que más tienen, son los que más tacaños son, agarrados. ¿Sí? Le cuesta bendecir a la humanidad. No son capaces de complacer. Si no hay un negocio de por medio, si ellos no salen beneficiados primeramente, no hacen nada. Y a veces los que menos tenemos somos capaces de bendecir a los demás, de pelear por intentar que los demás sean bendecidos, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor dice, más buscad primeramente, decí conmigo, orden. Orden. ¿Qué está primero en tu vida? Yo quiero hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué está primero en tu vida? Porque lo que esté primero va a determinar lo que tú verdaderamente vas a cosechar.
Si primeramente está Dios, verdaderamente vas a cosechar muchas bendiciones. Y no te estoy diciendo de que no vas a tener peleas, que no vas a tener luchas, no te estoy diciendo, porque eso sería una mentira. Eso son mentiras antibíblicas. Alguien que te diga de que porque tú busques a Dios y le des a Dios todo lo que tengas y Dios te va a prosperar 100 veces más, eso es mentira. Eso es antibíblico. Porque lo que verdaderamente dice la Biblia es que todo lo que tú das, todo lo que tú entregas, en el primer orden o en el primer lugar que esté Dios en tu vida, Dios te va a hacer una persona próspera, una persona llena, pero no de solamente efectivo. Te va a ir bien, nunca te va a faltar, pero no dice qué cantidad. Amén. Hay personas que son prósperas económicamente porque tienen muy buen sueldo, pero luego ves que no llegan a fin de mes. O luego ves que no saben disfrutar de lo que tienen. Amén. Entonces, el desorden en nuestras vidas va a determinar cómo voy a vivir. Va a determinar si estoy lleno o vacío, o lleno de cualquier cosa. Amén. Primera de Génesis capítulo 1, verso 1. Acompáñenme, por favor. Génesis 1:1. Y versículo 2. Miren cómo Dios muestra el diseño, que Él empieza diciendo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Cielos, plural, o sea, hacen más de 3, y la tierra. Punto 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Mientras yo, como alguien terrenal, busque primeramente lo terrenal, me olvido que los cielos eran primero, es decir, que mi parte espiritual, mi parte conectada con el cielo es primero, y cuando yo me desordeno de los cielos, mi tierra, o sea, mi parte biológica, queda amarrada al vacío, a la corrupción y a caminar sin saber hacia dónde voy. Y si yo te pregunto, o si yo cojo a la mayoría de las personas y les pregunto, chicos, ¿a dónde vas? ¿Qué proyectos hay en tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo para alcanzar? La mayoría se queda pensando. Yo creo que sí. El 99,9% se queda como cara de desencajado, espera que tengo que pensar. No, si lo tenés que pensar es porque no lo has pensado. Si lo tenés que pensar es porque no sabes a dónde vas. Si lo tenés que pensar es porque todavía no has desarrollado tu vida, no has puesto el foco hacia dónde quieres ir. Amén. La palabra dice, puestos tus ojos en el Señor, en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, nos va a hacer poner una mira, una meta en cosas que no son terrenales, sino que son mucho más amplias y grandes. ¿Como el qué? Como en que entrego mi vida, lucho cada día, me formo cada día para instruir a gente, no porque quiera, no porque me guste o porque no tenga nada que hacer. No porque algún día quiera decir, este domingo no abro, me cansé. Si la gente no cambia, este domingo no abro, Señor. ¿Por qué no voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer? No, voy a la iglesia, entrego mi vida, mi tiempo. ¿Sabes por qué? Porque sé que si yo lo entrego, tal vez ahora no pase nada, pero que nuestros hijos, nuestros niños, el día de mañana no tengan que pasar lo que nosotros hemos pasado. Alguien se tiene que levantar a contener a la iglesia, y no solo a la iglesia, a la humanidad. Alguien tiene que hacer de barrera entre las tinieblas que están devorando a la luz. Y la luz no se devora, la luz disipa las tinieblas. Y si hay tinieblas en el mundo es porque nosotros somos tinieblas. ¿Estás conmigo? No hago esto porque me guste y porque me gusta que me miren. Soy la persona más tímida.
Cuando viene alguien nuevo, hasta cuando canto sin querer, me tiembla la voz y se me van las cuerdas, porque soy tímido. Estoy acostumbrado a los que me ven al principio. Pero cuando soy como un niño, cuando estoy habituado a lo normal, ¿sí? Pero luego, cuando tengo que hablar, verdaderamente me sale el deseo del corazón de Dios. No estoy aquí porque no tenga otra cosa que hacer. Estoy aquí porque amo a Dios y he entendido de que esta labor es tan necesaria para hacer que el mundo cambie. Y el mundo empieza por nosotros. El mundo empieza por formar a una iglesia que no quiere cambiar, que está acomodada. Está acomodada en Egipto. Que está cómoda en Egipto, aunque es esclava. Aunque somos esclavos, pero cómodos. Cómodos con nuestros pecados. Cómodos con no ser del todo bueno, pero bueno, ¿quién es perfecto? Se puede perfeccionar. Nadie es perfecto, pero podemos ir camino a la perfección. Y ser perfecto en Dios no significa no cometer errores. Están muy equivocados. Ser perfecto en Dios es alguien que aunque tropieza y cae, se levanta y sigue caminando. No se regodea del error. No sigue revolcado en el barro, sino que dice, es tiempo de servir a Dios de verdad. Amén. Es tiempo de edificar la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios empieza edificándola desde aquí. Desde aquí, aquí. Y desde aquí, luego aquí. ¿Me entienden? Vas a tener que aprender primeramente a ser obediente, aunque tu corazón no quiera. Aunque a veces tu corazón no tiene ganas de buscar, de leer, ¿sí? Y a veces lo que hacemos lo hacemos por costumbre, ¿sí? Yo sé que todas las noches tengo que leer la Biblia. Y lo haces por costumbre, pero no te dejas impregnar por la Biblia. Hasta que en algún momento tu costumbre hace que despierte algo mucho mayor y mucho mejor en tu interior, que es el anhelo de que Dios te hable. El deseo de que Dios te transforme, el deseo de oír la voz de Dios y no leer como una telenovela la Biblia. Y cuando pasa eso, te das cuenta de que aún ir sembrando la semilla de Dios con lágrima va a hacer que luego vuelvas con regocijo. La infelicidad del pueblo de Dios es porque nosotros de alguna manera, de los que llevamos tiempo estoy hablando, es porque de alguna manera jamás te has sembrado en Dios. En Dios, y me refiero, no has puesto en marcha el motor de dar luz a aquellos que están en tinieblas. Y si no das luz a aquellos que están en tinieblas es porque de alguna manera tú no has aprendido a ser luz. Amén. Decí conmigo, orden de prioridad. Porque como ordenes tu vida, va a ser verdaderamente no solamente tu vida, sino todo lo que te rodea, tus hijos, tu casa, tu hogar, amén, tu trabajo. Y verdaderamente vas a ver que te vas a sentir plena. Aun cuando viene el mundo y te golpea, aun cuando se levantan situaciones duras, aun cuando hay mortandad, aun cuando hay escasez y pobreza, ¿sabes por qué te vas a sentir pleno? Porque estás haciendo lo que Dios te llamó de alguna manera a hacer. Ser luz, ser sal. Amén, para muchos. Y como dije, la sal hoy le da sabor a las comidas, pero la sal antiguamente era para evitar que se pudriera el alimento. Si Dios nos dejó como sal es para que el mundo no se pudra. Porque el mundo sin sal, o sea, sin nosotros siendo sal, estamos muy buenos, en el salero está súper cómodo, ¿sí? Es súper fácil hablar de Dios en la iglesia.
Es súper fácil adorar a Dios y levantar las manos en la iglesia. Es súper fácil. Lo difícil es ser luz, ser sal, fuera del salero. Ser sal en tu trabajo, ser luz en medio de tu trabajo, de tu vida, de tus amistades, del entorno en el que te has movido. Amén. Amén. Ahora, como te leí, la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese vacío lo intentamos llenar con un montón de cosas, ¿sí? Con un montón. La mayoría nos hemos vuelto, de alguna manera, a tener necesidad de comprar cosas. Algunos se han volcado a los vicios, porque intentamos llenar ese vacío de nuestra vida, ¿sí? Sexualmente, con vicios como el alcohol, como el tabaco, ¿sí? Con intentar pasarlo bomba, hacer fiestas, disfrutar, ¿sí? De alguna manera que yo llene ese vacío que tengo en mi interior, ¿sí? No hay nada que va a poder llenar ese vacío, porque ese vacío solamente se llena en el orden correcto. Primero los cielos, luego la tierra. Amén. Acompáñame, te quiero contar una historia en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Amén. En Primera de Reyes narra cómo un profeta de Dios, ¿sí? Te voy a adelantar lo que aconteció en los versículos anteriores al que vamos a leer. Dice que un profeta llamado Elías se había levantado y había pronunciado una palabra de que no iba a llover. ¿Sabes qué? Wow, imagínate ese poder para poder hacer frenar la lluvia. Amén. Dice que el profeta Elías le dijo que no iba a llover. No iba a llover durante un largo periodo de tiempo. Creo que fueron 3 años sin llover. Pero claro, eso trae consecuencias a los que son parte del pueblo de Dios, los que estamos en medio. Imagínate que viene una gran escasez, una gran sequía al mundo, que el mundo se queda sin agua. Imagínate, vamos a utilizar la imaginación. Si en tu tierra o en tu parcela o en tu pueblo, en España, no lloviera durante 3 años, ¿qué pasaría? Las reservas de agua se agotarían, ¿sí o no? La producción de verduras, de frutas, aún el ganado se moriría. Entonces viene escasez para todos. Algunos aguantarán más, otros un poquito menos, algunos no aguantarán ni el primer día de sequía. Pero eso le afecta a todo, a todos. Dice ahora, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, bebe Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Decí conmigo, tenía poco. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, que lo que quedaba de harina y lo que quedaba de aceite era lo último que quedaba. Elías le dijo, no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero
De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Cuando tú le pierdes el miedo a poner en orden a Dios primero, pasa algo. Y no me refiero a que le des más de lo que le debemos, ¿sí? Porque hay una gran corrupción o hay un gran error en medio de nosotros. Creemos que nosotros le damos a Dios, pero la palabra dice, sí, nosotros le hemos dado al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero en griego, el verdadero griego original no dice dad, dice devolved, que es diferente. Cuando yo doy algo de lo mío. Pero cuando dice devolved, es que no me pertenece. Amén. Ahora, dice la palabra, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Olvidarnos del orden de prioridad hace que lo que viene a de alguna manera sacudir al mundo para que el mundo abra sus ojos. Podemos alabar a Dios, podemos cantar bonito a Dios, pero Dios siempre ha dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo, está lejos de mí. De nada vale llorar delante de Dios diciendo, ay Señor, las lágrimas no mueven la mano de Dios. Tu clamor sin un cambio no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios no es cuánto no hayas cerrado, sino cuánto estás dispuesto a ser transformado en sus manos. Amén. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Somos rebeldes porque todos hemos sido rebeldes. Porque de alguna manera Dios ha tenido que apretar a algunos un poquito más que a otros. Pero todos de alguna manera hemos sido tercos, hemos sido desobedientes, nos ha costado ser obedientes a Dios, ¿sí? Y muchas veces hemos tenido que tropezar una y otra vez en la misma piedra para aprender a adorar a Dios. Y muchas veces Dios ha tenido que traer desiertos para hablarnos a nuestro corazón, porque anteriormente no estábamos dispuestos a oír a Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo pasas formándote? Siempre lo digo, pero familia, ¿cuánto tiempo pasas formándote? ¿Sabes que ahora está saliendo a luz la verdad de toda la pandemia y de todo lo que estamos haciendo mal? Ahora, después de que bloquearon a muchos, de que a periodistas que verdaderamente querían hacer periodismo de verdad, no solamente le cerraron la boca, sino que el que abría la boca lo echaban, cerraron canales por hablar verdad. A muchos nos cuesta subir los videos a esta plataforma cuando utilizamos palabras que de alguna manera puedan tocar algo sensible, como es la verdad. Y no es mi verdad, es la verdad contrastada con un montón de gente que verdaderamente se formó, se forjó y verdaderamente no está distraída, sino que lo que quiere hacer es formar un mejor futuro, un mejor mañana. Amén. Prioridades que lo que estoy haciendo hoy va a dejar un mejor mañana a mis futuras generaciones. Prioridad es que dejo un poquito mi vida para que la vida de Dios me inunde y verdaderamente pueda ser fructífero y que lo que yo estoy alcanzando o realizando deje un legado a otros. Amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres de provecho? Si alguien nos hiciera un cuestionario y dijera,
Y si hay, mira, están empezando a hacer criba, porque esto verdaderamente es una criba mundial. Si alguien empezara a hacer esa criba a nivel más brusco, de según lo que tú haces para contribuir en el mundo, bueno, ¿mereces vivir o no? ¿Mereces vivir? Todos merecemos vivir, hagas o no hagas. Pero de alguna manera te voy a volver a preguntar, ¿estás haciendo para que tu vida merezca la pena? ¿Estás haciendo algo? Y cuando me refiero a estás haciendo algo por los demás. ¿Estás contribuyendo a que la sociedad cada día sea un poquito mejor? Aunque a veces la verdad estorbe y moleste y sea incómoda, aunque muchas veces aún los de tu propia casa se levanten en contra de ti, aun cuando muchas veces ni los tuyos te crean, te quieran, a Jesús le pasó, no te va a pasar a ti y a mí, que no somos Jesús. Amén. Estás haciendo algo. ¿Sabes qué? Antes de que Dios me llamara al pastorado, te cuento esta pequeña historia, como digo yo, cotilleo santo. Te gusta el cotilleo, ¿eh? Antes de que Dios me llamara al pastorado, me procesó en algo muy duro. Mientras Dios me estaba abriendo las puertas para llamarme, ¿sí? Aconteció algo en mi casa, en mi familia, ¿sí? Que de alguna manera me puso entre la espada y la pared. Me pedían que hiciera algo ilegal, me pedían que hiciera algo que ante los ojos de Dios no era correcto, ¿sí? Mi hermana tenía una empresa, ¿sí? Y ella quería poner todo a mi nombre porque había hecho algo mal y le querían quitar todo, pero yo te puedo asegurar, algo así, por lo menos yo lo viví así, que desde el día en que ella me preguntó, me sentí como entre la espada y la pared, sabiendo de que no podía acceder porque estaba mal delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, pero me peleaba con Dios porque decía, jolines, Señor, sabes que si yo no hago, a ella le van a quitar todo, según lo que ella me había contado, según la desesperación con la que yo me había encontrado cuando ella me hablaba por teléfono, ¿sí? Y resulta que tuve una pelea con Dios, digo yo. Mi madre, que es cristiana, me llama, me dice, hijo, ¿le vas a ayudar a tu hermana? ¿Vas a permitir que ponga todo a tu nombre? Le dije, no. Pero hijo, si eres cristiano, ¿cómo vas a permitir que tu hermana pierda todas las cosas? Pensá en sus hijos. Ay, ma, porque soy cristiano, debo decir que no. Yo creo que 15 días con dolor de cabeza fueron pocos, pero fueron. Durante esos 15 días me acostaba con dolor de cabeza y me levantaba con dolor de cabeza porque sabía que tenía que hacer algo y tal vez tenía que hacer algo que a mí no me gustaba, que iba en contra de Dios, o una de dos, o me ponía en contra de toda la familia o me ponía contra de Dios. ¿Y qué decidí? Decidí ponerme en contra de toda mi familia. Me dijeron de todo, me llamaron de todo. Pero resumo, después de esa prueba, Dios me empezó a utilizar en esta tierra. Después de esa prueba, Dios levantó una congregación en esta tierra. Después de esa prueba, sí, mi hermana no perdió absolutamente nada, pero yo fui muy probado. Mi mujer que estaba conmigo sabe cómo estaba. Parecía gato enjaulado. Aprendí a caminar hasta por el techo, porque la desesperación la tuve. Amén. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser fiel a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a poner primero a Dios? Porque hasta donde estés dispuestos, ese va a ser tu Dios, no verdaderamente el Dios al que adoras con palabras. Dios a veces te saca de la comodidad. Dios a veces provoca cosas en tu vida que tú crees, es el diablo. No, es Dios. A mí el diablo no me hace nada. A mí el diablo no puede hacerme nada. Porque soy verdaderamente hijo de Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén.
Y no significa que no tenga pruebas, y no significa que no tenga luchas, y no significa que cada día tenga que rendirme delante de Dios para hacer crecer al Hijo de Dios y que, como dije el domingo pasado, y que el viejo hombre que hay en mí no intente brotar una y otra vez. Amén. ¿Sí? Entonces, orden de prioridad en tu vida va a ser que lo que tú pones primero sea tu Dios. Llámese como se llame. No te dejes engañar. No te dejes engañar, porque esta es la época del engaño, tan hablada por los profetas. ¿Sí? ¿Crees que el dinero te lo puede dar todo? Pregúntale a los que se han ido teniendo la cuenta bancaria enorme. Steve Jobs, 7.200 millones de dólares. No sé cuántos ceros son esos en la cuenta bancaria. Debe ser, wow, te levantas, mira la cuenta y wow, qué subidón. Pero después, cuando estaba despidiéndose de esta tierra, dejó una escritura. Después de haber perdido mi vida por obtener grandes cosas a nivel empresarial, me he dado cuenta que lo más importante y menos que he cuidado, que es mi familia y mis hijos, ahora que me estoy dando cuenta no los puedo disfrutar porque ya me estoy partiendo, ya estoy partiendo. Entonces te das cuenta de que a veces estamos enseguecidos en cosas que son momentáneas, que son ficticias. Amén. Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, por eso soy pesado. Por eso cada vez que el que me conozca, casi todos los domingos le pregunto, ¿te estás formando? Creo que es parte de mi vocabulario. ¿Te estás formando? ¿Te estás instruyendo? Porque si no te formas, si no te instruyes, ¿cómo sabes si te están engañando o no te están engañando? ¿Cómo sabes si no te formas, si no te instruyes, si no lees la Biblia, si te estoy engañando o no te estoy engañando? ¿Cómo sabes si lo que estamos haciendo es adorar a Dios o formar una secta más? ¿Cómo sabes? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Orden de prioridad. Si yo me olvido de la ley, si yo no me instruyo, si yo no la busco, Él se olvida de mis generaciones, de mis hijos. Se olvida de las generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque como te dije, la Biblia, decí conmigo, es el verbo. Decí conmigo, es el verbo. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Cristo, sí, también es Dios. Pastor, es Dios también, sí, es Dios. Pero la palabra dice que el verbo es Cristo Jesús. Entonces, si yo me olvido del Hijo de Dios, Dios se olvida por consiguiente de mis hijos. Si yo me olvido de instruirme en Dios. El otro día le di un link de alguien al que aprecio muchísimo. No es pastor, es historiador, tiene un montón de conocimiento en historia, en idiomas, César Vidal. Mandé un link. Y él narraba de cómo él anhela conocer la verdad. Él desde joven no podía hacer deporte porque nació con una malformación del parto. Nació muerto y bueno, contaba una historia. Dice que él
por anhelo de la verdad, por buscar siempre la verdad, se encontró sin querer con Cristo Jesús. Dice, él no era religioso especialmente, no creía en la religión, no cree en la religión, cree en un Dios soberano. Se volvió cristiano después de muchos años. Pero ¿sabes por qué? Porque dice que empezó a traducir, le pidieron que tradujera la Biblia del griego al español. Y en ese poder desmenuzar la palabra y encima como era historiador fue encajando cada cosa y fue comparándola con la historia y leía en la Biblia y veía que la historia habla de Dios. Y dice, a mí nadie me necesitó hablar de Dios porque Dios me habló a través de su Biblia, de su palabra. Amén. Y muchos de nosotros que conocimos a Dios porque brotó sin conocer su palabra, brotó desde nuestro interior, si no te formas, si no te forjas, si no te sigues alimentando, si no escudriñas la palabra, vas a terminar adorando incorrectamente. Por eso Cristo Jesús le dijo a la samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos y conocemos. Tú no puedes adorar a alguien que no conoces. Es como si te dijera que yo amo a alguien que no conozco. Es mentira. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. ¿Sí o no? Amén. Porque amar se llega a amar. Es como con el roce, con la amistad y luego con el cariño. Amén. Amar se llega a amar cuando verdaderamente hay algo que nos une y nos lleva a caminar en una misma dirección. Amén. Entonces, sigo leyendo Primera de Reyes 17. Nos quedamos creo que en el 16 y te vuelvo a poner Primera de Reyes 17. Hay muchos que me dicen, pastor, no tengo tiempo de leer. Es que trabajo mucho. No puedo sentarme a leer la Biblia, no puedo sentarme. Hermano, desde que tenemos las aplicaciones que tenemos, la Biblia se lee sola. Hay prédicas, hay gente que instruye, hay gente que te forma. Si tenés tiempo para ver tonterías, perdónenme, en TikTok, en YouTube, chistecitos, cuentos, ¿cómo no vas a tener tiempo de ser formado o de formar algo que verdaderamente es importante como es tu vida? Si no te importa tu vida, te tengo que decir que los demás te van a importar mucho menos. Si no te importa tu vida, te tengo que decir que los demás te van a importar mucho menos. ¿Y sabes por quién murió Cristo Jesús? ¿Murió por Él? ¿Murió para ser el grande en el reino de los cielos y para decir? No, murió por nosotros. Entonces, cuando yo muero a mí mismo, aprendo más de Cristo Jesús. Amén. Voy terminando con esto. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, aquella mujer que le había preparado un pan a Elías y que gracias a que puso en orden su vida, es decir, se atrevió a darle a Dios o poner en orden su vida a través de lo que Dios le pedía y dejó de temer, Elías pudo provocar un milagro en su casa, es que la harina no faltara y el aceite no faltara. Pero después de todo eso, dice que pasó un tiempo y Elías siguió un tiempo con ella. Y algo aconteció. Aconteció que su hijo murió. Dice, quedó sin aliento. Amén. O sea, sé que murió. Y ella, verso 18, dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, quédate con esa palabra, iniquidades, y para hacer morir a mi hijo. Te leí Oseas 4, verso 6.
que por nosotros descuidar lo primero que es para Dios, que es Cristo Jesús, nuestras generaciones, nuestros hijos mueren. Dice que esta mujer le recrimina, estoy poniendo en orden, Elías, mi vida, pero ¿por qué has permitido que mi hijo muera? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Por qué has permitido de que mi hijo muera? Él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer dijo, una de las palabras que te dije que memorizaras, que te acordaras, ¿has venido a mi casa para manifestar mis iniquidades? ¿Qué es pecado y qué es iniquidad? Pecado es todo aquello que me aparta de Dios, me aleja de Dios. Iniquidad es el pecado que se levanta contra la ley y la voluntad de Dios en mi vida. ¿Estás conmigo? ¿Y cómo es eso, pastor? La iniquidad es todo lo que atenta contra la ley de Dios. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué hay tantas tinieblas en la tierra? Porque de alguna manera se está tergiversando la ley de Dios con principios humanos que no benefician al humano, sino que lo corrompen y lo llevan cada día más y más a perdición. ¿Amén? ¿Cómo cuáles? Te podría nombrar muchos, no te los voy a nombrar. Amén. Porque ya creo que todos sabemos. Todo lo que el mundo está haciendo para de alguna manera lavarle la cabeza a nuestros niños y que nuestros niños tengan un desorden, que no sepan quién son, ¿sí? No solamente a nivel sexual, no solamente a nivel emocional, sino que están apartando el diseño de Dios como el matrimonio, es decir, las familias se están destruyendo, porque hay una constante batalla en la cual tú y yo estamos siendo de alguna manera culpables por no hacer nada. Amén. Ahora, Dios dice, la palabra de Dios dice que la mujer le habló sobre la iniquidad. Has venido para traer a memoria mis iniquidades. Es decir, aunque ella se había ordenado y que de alguna manera había puesto a Dios en primer lugar por cuanto le dio a Elías lo que Dios le demandaba por bocas de Elías, ¿qué pasó? Algo murió. Decí conmigo, murió el fruto, murió el hijo. Porque las iniquidades en mi vida van a hacer que mis frutos, o sea, mis hijos, mis descendencias, o todo lo que tendría que yo tocar para bendecir, lo termino corrompiendo. Se termina perdiendo. Y como no seas consciente de que lo que tú haces mal le perjudica a las próximas generaciones, vas a ser una persona egoísta que crees que tu vida es tuya y mentira, tu vida no es tuya. No tengo el poder ni la autoridad en mi vida. Tengo el poder y autoridad de tomar decisiones. Tengo el poder y autoridad, ¿sí?, de qué decisiones tomo y qué caminos tomo. Pero yo no tuve el poder y autoridad de decir yo quiero nacer el 3 de diciembre de 1984. Yo no tengo el poder de decir cuándo me voy a ir de esta tierra. Dios sí. Mi vida no es mía. Mi vida está prestada. Pero si yo aprendo a vivir correctamente la vida y aprendo a poner en orden el diseño de Dios, ¿sabes lo que va a pasar?
va a hacer que todo el orden y el diseño de Dios bendiga a las próximas generaciones. Acompáñame, por favor. A Éxodo, otra vez. Perdón, otra vez no. Éxodo 34, versículo 7. Éxodo 34, versículo 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes por qué de generación en generación? Generación son 40 años, cada generación. ¿Sabes por qué si los pecados del padre no han sido solucionados en los hijos, se agravan cada vez más? ¿Sabes por qué la sociedad está como está? Si miramos, siempre ha habido errores, siempre ha habido pecados, ¿sí? Podemos ver que cuando Cristo vino a la tierra hubo un antes y un después, ¿sí? ¿Cómo? Si tú lees la historia, antes la vida no valía nada. Te mataban por cualquier cosa, te crucificaban, te mandaban a la hoguera por cualquier cosa, ¿sí? El rey, iba pasando el rey y no le gustabas tú, a la hoguera. ¡Wow! Amén. ¿Sabes qué? Hoy parece que la vida no vale nada. Hoy si empezamos a ver qué está pasando en el mundo, la gente se mata por cualquier cosa. La gente dejó de amar la vida de los demás. Alguien decía de que los médicos no se preparan para curar y sanar. Los médicos se preparan para diagnosticar y medicar. Eso no es curar. Y el que dijo eso, de alguna manera muy misteriosa, falleció. ¿Sabes por qué? Porque los que tendrían de alguna manera que cuidar y velar por los demás somos aún nosotros mismos. Pero estamos tan metidos dentro de nosotros. Nos hemos vuelto tan egoístas. Nos hemos vuelto tan avaros. Nos hemos vuelto tan hipócritas que decimos adorar a Dios, pero no hay nada de nosotros que verdaderamente adore a Dios. Porque estamos dispuestos a venderle a Dios por 30 monedas. Estamos dispuestos por un trabajo mejor, por vivir un poquito más cómodo terrenalmente, seguir esclavizados ante el pecado y ante una humanidad que se pierde. Amén. Amén. Hablar la verdad siempre va a traer enemistad en el mundo, porque el mundo no nos aprecia. Si eres de este mundo, me vas a oír muy mal a mí. Si eres de este mundo, cada palabra de Dios que mencione en este lugar te va a molestar, te va a incomodar, no me vas a soportar, te voy a caer gordo. ¿Sabes por qué? Porque lo del mundo ama al mundo. Pero Dios dijo que nosotros no somos de este mundo. Amén. Por eso cuando tú hablas del verdadero matrimonio, tú hablas de la homosexualidad, que verdaderamente es un desorden y un pecado contra Dios, cuando hablas de muchas cosas que se están dando, te miran mal y no te entienden. Amamos a todo el mundo, pero Dios no ama el pecado. Dios dejó un diseño, y por más que nosotros queramos romper ese diseño roto nos va a terminar rompiendo a nosotros mismos. Amén. Dios dice que Él perdona la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? ¿Sabes lo que es iniquidad? ¿Sabes diferenciar entre iniquidad y pecado? La iniquidad es todo pecado que se levanta, o mejor dicho, que se rebela contra la autoridad de Dios en medio de nuestras vidas. Te lo vuelvo a repetir, te lo dije hace un tiempito. Y para que entendamos, pecado es todo aquello que me aparta, es decir, pecado es fornicación, robo, hurto, ¿sí? Adulterio,
es hablar maledicencias, ¿sí? Pero iniquidad es todo aquello que se levanta contra el diseño de Dios en tu propia vida. Nosotros tenemos iniquidades porque hemos sido rebeldes al diseño de Dios. Amén. Entonces decí conmigo, orden de prioridad. Orden de prioridad. ¿Querés ser lleno? ¿Querés ser feliz? ¿Querés ser feliz? Ordena tu vida. Ordena tu casa. ¿Querés vivir una vida verdaderamente que haya tenido sentido? De que tus días no hayan sido insignificantes, sino dejar una huella, y aunque la estamos dejando mal, pero la estamos dejando, que dejemos una huella que verdaderamente haga algo por este mundo. Amén. Termino con algo. No estaba, pero quiero terminar con esto. Por la fe, muchos alcanzaron misericordia de Dios. Por la fe, muchos lograron ver grandes cosas de parte de Dios, ¿sí? Algunos alcanzaron a rendir reinos, rendir imperios. Unos alcanzaron verdaderamente a muchas multitudes. Pero también, Hebreos 11 creo que es. Amén. Sí. Amén. Por la fe hay grandes alcances y logros. No te distraigas, yo quiero que... Te lo voy a leer muy rápido, pero mira lo que dice en el versículo 22. Perdón, en el 16, perdón. Dice, pero anhelaban una mejor, es decir, una mejor descendencia, una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por los padres por 3 meses porque vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los tesoros de los egipcios, porque tenía también puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró las Pascuas y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocare a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me falta
con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, ¿qué? Vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Aquí hay otra cosa, ¿eh? Qué bueno que es cuando te meten en el foso de los leones y los leones no te comen, ¿sí? Pero aquellos que fueron metidos en el foso de los leones tuvieron también la certeza de que si me van a devorar los leones, bueno, aquí estamos. Sea para gloria de Dios. Si tenemos que perecer, que perezcamos. Pero la gloria siempre va a ser de Dios. Aquí cambia la historia, porque es bonito cuando te dicen que por la fe hicieron huir ejércitos, por la fe alcanzaron logros, por la fe rindieron a muchos delante de la grandeza de Dios. Pero por la fe muchos fueron vituperados, por la fe muchos fueron azotados, otros tuvieron prisiones por la fe, no haciendo nada malo. Fueron apedreados, aserrados, a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿El mundo es digno de ti o no es digno de ti? Ahí está la cosa. Porque cuando el mundo es digno de mí, verdaderamente a veces no tengo nada que ver con Dios. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, decir para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Familia, hoy es tiempo de que aunque la verdad moleste, aunque la verdad aprisione, aunque la verdad te deje con pocos amigos, es tiempo de escudriñar la verdad, es tiempo de llevar la verdad, es tiempo de hacer crecer la verdad de Dios. Decí conmigo, orden de prioridad. Amén. Orden de prioridad. Orden de prioridad. Ordena tu vida y tu familia y tu casa van a ser bendecidas por largos días. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Ponte de pie.